La historia de Dark Souls. Todo comenzó en un mundo amorfo, en una edad antigua, donde solamente había dragones y, y árboles gigantes. Y estos dragones se llamaban dragones eternos. Em, y de repente se creó la primera llama. Y de la primera llama, al juntarse con la oscuridad, creó a los humanos, que en esos momentos eran seres huecos, seres vacíos, sin nada. Pero estos seres, al entrar en contacto con la primera llama, tuvieron personalidades y gracias a eso pudieron tomar su humanidad. Eh, Después de eso, se crearon las tres almas más poderosas. De hecho, eran cuatro llamas más poderosas, pero la tomaron tres personajes. Uno de ellos era Win, Nito. Win era realmente Win, el conocido como el Señor de la Luz, quien era el más poderoso. Nito, el primer ser que murió. Izalith, la bruja de fuego. Y nadie más, eran esos tres. No se sabe, pero estos tres personajes eran conocidos como los dioses, porque eran muy poderosos, porque habían recibido las llamas más poderosas, aparte de ellos. No se sabe si fue por la codicia o por el miedo a los dragones, pero Wynn tomó a todos los caballeros, a todos los que conocía, y fue a matar a los dragones, y para eso utilizó la ayuda de un dragón que se llamaba Set. Este dragón era conocido como el dragón descamado porque no tenía escamas, y por lo que se conoce que los dragones son eternos porque obtienen su inmortalidad de las escamas, y este dragón no tenía escamas, por lo que tenía envidia y odio hacia sus congéneres. Entonces lo que hizo fue decirle a Wynn que la única forma de matar a los dragones era tirándole rayos, que en ese momento Wynn, Set era el único ser que sabía magia. Entonces le dijo a Wynn que podía tirar rayos ocupando su poder del fuego, y con eso le rompieron las escamas a los dragones, y, y, lo, y después le lanzaron fuego con la magia de fuego de la bruja de Izalith y las tormentas de muerte de Nito. Entonces gracias a eso derrotaron a los dragones. Pero Seth se dedicó a buscar, a quitarle la piedra a los dragones, que se llamaba la piedra de la eternidad, que él pensaba que se obtenía la eternidad por la piedra, pero en realidad era por las escamas. Entonces, después de hacer eso, pasó mucho tiempo de prosperidad y creando ciudades como la de Medellín, Catarina y Karin. Y también la gran ciudad de Anorlondo, sí, la gran ciudad de Anorlondo. Y en esa ciudad de Anorlondo los humanos les construyeron la ciudad a los tres reyes, que se llamaba Londor. Londor. Algo Londor se llama. En esa ciudad pasó el tiempo hasta que y fueron recompensados. Bueno, pasó el tiempo y fue recompensado Sid, como un título que le pusieron, fueron el título de duque, y, y se dedicó a estudiar la magia y el cristal. Entonces pasó el tiempo y descubrieron que la primera llama se estaba apagando. Se estaba apagando. Antes era así de grande, ahora es así de grande. Entonces, al descubrir eso, los dioses tuvieron miedo y no supieron qué hacer. Entonces, le pidieron a la bruja de Izalith que duplicara la llama
para que la primera llama, la que le concedió los poderes a los humanos, para que todos tuvieran poder. Pero lo que pasó fue que la llama explotó y ocasionó que todos los seres en el reino de Izalith, igual que su reina, tuvieran explotara y ocasionó que todo el reino de Izalith tuvieran deformidades y se transformaran en demonios. Incluso la bruja de Izalith y sus 3 hijas, las hijas del caos. Entonces, lo que pasó es que Wynne empezó a tener miedo porque se venía la época oscura, ya que la llama se estaba apagando. Temía de que los humanos volviesen a volverse seres huecos, sin personalidad, sin nada, como zombies. Entonces, ya que la llama se estaba apagando, había una cuarta llama. Había dicho yo que había 4 llamas. Entonces había una cuarta llama que se llamaba la Dark Soul. Que cuando estos seres empezaron a obtener sus poderes, antes de que fuesen conocidos como los que como conocemos, fue recogida la Dark Soul. Y esta Dark Soul fue recogida por un fórmido pigmeo que era más que penca. La recogió en su cuerpo y se la llevó y desapareció. Pero cuando explotó la gran llama, este fórmido empezó a obtener poderes, porque se conoce que la Dark Soul es como el contrario a la gran llama. Entonces, al obtener poderes, Wynne lo que hizo es percatarse de su presencia y fue y lo arrestó y lo encerró en las cárceles cerca de Anor Londo. En una cárcel cerca de Anor Londo. Y este fórmido pigmeo, conocido como Manus, se vuelve loco por las torturas y por el poder de la Dark Soul. Lo que hace es transformarse en un monstruo y se abre a puros puñetazos gracias a la transformación, a los poderes nuevos que él había tenido, a puros puñetazos debajo de la tierra, y ahí crea el abismo. Y el abismo era el poder de la Dark Soul que consumía a las personas. Bueno, eso lo explicaré más adelante. Entonces, el abismo, Manus, al volverse loco, se encuentra con la serpiente Casi. Con una serpiente, bueno, en realidad lo expliqué mal. Bueno, se encontró con una gran serpiente. Y estas serpientes eran conocidas como las serpientes primigenias, que se conocen que viven debajo de la tierra y son malvadas porque quieren que la primera llama se apague, porque ellas no soportan la luz, y reinar ellas en el mundo con el Señor de la Oscuridad. Bueno, y el Señor era conocido como el Señor de la Oscuridad. No es Manus, por cierto. No es porque él tenga la Dark Soul. Entonces, le dicen a Manus que tiene que extender todo el poder de la Dark Soul para vengarse de Wynne, que lo torturó. Entonces él hace eso, extiende todo el poder de la Dark Soul y empieza a consumir a todas las personas que están cerca de Anor Londo. Entonces, ¿qué hace Wynne? Wynne manda a su guardia de élite para acabar con Manus. Y esta guardia de élite era conocida como, bueno, el general era Artorias, caballero de Artorias, Gau y Dianas. Estos 3 caballeros y un ejército. Entonces van y matan a Manus. Derrotan a Manus. Entonces, al derrotar a Manus, Wynne aún estaba teniendo miedo porque se seguía apagando la gran llama. Entonces él toma una decisión desesperada y va al horno de la primera llama. Ahí es donde tenían la primera llama. Y se sacrifica y enciende la primera llama con su poder. Pero él queda, a costa de su vida, es convertido en un hueco. Pierde todos sus poderes. Él da sus poderes de la llama para avivar la primera llama. Entonces,
se aviva la primera llama, pero él acaba con la supuesta maldición que iba a pasar porque se estaba apagando la primera llama, que era la maldición del no muerto, que era que los humanos se convertían de nuevo en zombies. Pero lo que hizo él al hacer eso era que la maldición estuviera así como una época de oscuridad a medias, así. Como que no, como que hubieran zombies y humanos al mismo tiempo. Ya. Pero mientras nosotros, aquí es cuando empieza la historia del juego, porque estoy contando la historia de un juego. Mientras va Win a avivar la primera llama, mientras pasa eso, nosotros estamos en una bueno, esto no lo expliqué, pero mientras Case hacía que el poder de Manus se extendiera, el abismo, también había fundado una iglesia, ¿sí? La serpiente fundó una iglesia, quién sabe cómo. Y lo que hace Win antes de irse a apagar la primera llama es mandar a todos los zombies a todas las personas que se están convirtiendo en zombies, en huecos, a la iglesia. Pero resulta que mandaron a una persona a una iglesia, y esos somos nosotros, y nos mandaron a la iglesia que fundó Casi. Entonces nos ayuda un caballero cuando estamos en esa cárcel, porque nosotros somos un hueco, y nos lanza un alma, y nosotros nos volvemos fuertes gracias a esa alma. Entonces huimos de la cárcel, o sea, de la iglesia, y vamos a la ciudad de Anorlondo, porque queremos librarnos de esta maldición. Entonces nos encontramos con unas personas que dicen bueno, no, nos dicen sobre algo que tenemos que hacer, una leyenda que tenemos que nosotros cumplir, que conocimos como la leyenda del no muerto, donde que tenemos que tocar las 2 campanas del despertar, y supuestamente todo se va a solucionar. Pero nosotros tocamos las 2 campanas del despertar, pero no pasa nada. Entonces nos sale una serpiente primigenia y nos dice, no, que tú tienes que volverte más fuerte, y tienes que ir al horno de la primera llama, y tienes que apagarla para que tú seas el rey de los huecos. Y para volvernos más fuertes, tenemos que él no nos dice, nosotros no callamos nada de la historia, no sabemos quién es Nito, quién es Izalith, quién es Win. Entonces vamos y matamos a todos, en realidad matamos a muchos seres. Y tomamos todas sus almas, matamos a Nito primero, luego matamos a la bruja de Izalith, matamos primero a la bruja de Izalith, después a Nito, y después a Sid, matamos a Sid, y ganamos el poder para viajar al pasado, porque tomamos la gema que tenía Sid, la que tenían los dragones, y viajamos al pasado. Y al viajar al pasado nos enteramos de que nosotros somos los que matamos a Manus y no a Artorias, porque se conoce que el caballero Artorias había matado a Manus, había matado al señor de la oscuridad, al señor que era conocido como el portador de la Darso. Recuerden que el señor de la oscuridad es otro, no Manus, el que encontré antes. Entonces, al matar a... Entonces nosotros vamos y nos encontramos con Manus y lo matamos. Y también vamos a la tumba de Artorias, donde está su perro, Sid. Puta, ahí se la hice el rey. No era así. Sid. Ya no hice Sid, y está cuidando su tumba. Entonces nos cuentan que Sid murió, o sea que Artorias murió defendiendo a su lobo por una herida, y se convirtió en un ser oscuro. Entonces ganamos al matar a Manus. Se nos abre un portal y vamos al horno de la primera llama, donde está Win, que convertido ya no es el señor de la luz, sino que ahora es conocido como el señor de la ceniza, porque al dar su poder se convirtió en un ser así, en el señor de la ceniza, en un hueco. Matamos a la cáscara de Win. Entonces al matar a la cáscara de Win,
vamos al horno de la primera llama y tenemos que escoger entre avivar la llama como win, o sea, sacrificarnos, o viajar al pasado y convertirnos en el... Porque al matar a Manus obtenemos la Dark Soul. Y convertirnos en el Señor de la Oscuridad y el dueño de todas las serpientes primigenias. Como casi. Y si se dan cuenta, nosotros fuimos las que fundamos la iglesia donde nos dejaron a nosotros. O sea, nosotros planeamos, si es que tomamos esa decisión, la decisión de viajar al pasado, nosotros somos los que abrieron la iglesia de la iglesia de la Santa Sede. Y somos los que creamos nuestra propia maldición. Bueno, esa sería la historia de Dark Soul, del caballero, no sé, del caballero oscuro realmente, porque ese fue el camino que yo seguí en el juego. Eso sería todo. Gracias.